Gracias mucho. Bueno, primero quisiera agradecer a Chema, a Aldo y a Raúl la invitación para estar en este curso. Siempre es un honor y espero que, a pesar de que no hay mucho nuevo, sí logre en estos 20 minutos establecer cuáles son las prioridades en la mal llamada gastropatía por AINES y la gastroprotección. Quisiera empezar señalando que el daño gástrico es habitualmente causado por el ácido, pero también cuando existe una disminución en la secreción de bicarbonato, moco o replicación, consecuencia de la disminución en el flujo vascular. El Helicobacter habitualmente, por la inflamación que provoca, disminuye la secreción de somatostatina por el daño de las células delta, aumenta la gastrina y esto aumenta un poco la secreción de ácido clorhídrico, muy poquito, y mucho afecta la secreción de bicarbonato. Pero los antiinflamatorios no esteroideos no solamente tienen efectos tópicos que a veces minimizamos y que pueden durar durante varios días o incluso semanas, y esto ha sido demostrado por la capacidad que tenemos ahora de medir potenciales transmembranas en vivo, pero también fundamentalmente por los efectos sistémicos que afectan considerablemente la secreción de bicarbonato, la replicación foveolar y la secreción de moco. Esta zona de remanso que permite mantener un gradiente de pH entre la luz del estómago y la región inmediatamente por encima de las células foveolares es lo que permite mantener la inactividad de pepsina y la falta de lesión en el estómago. Cuando estos mecanismos de protección se afectan, sea por una menor secreción de prostaglandinas o por un exceso de secreción de ácido, es que empezamos a tener lesiones. ¿Cuáles son las posibilidades de intervención terapéutica que tenemos? Una es aumentar las prostaglandinas, cosa que se ha tratado ad nauseam y que desafortunadamente, a pesar de muchas inversiones, no es algo que está en el espectro clínico actual, o bien evitar la inhibición de las prostaglandinas protectoras, o bien disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Es un hecho que los antiinflamatorios no esteroideos y la gastropatía por AINES es la causa más frecuente de complicaciones serias gastroduodenales y hoy también intestinales, de tal forma que es muy importante que tengamos muy claro cuál es la gastropatía por AINE que debemos de evitar. Porque aquí existe un basurero donde hay conceptos que se confunden y no es lo mismo tratar de quitar la dispepsia o tratar de evitar la aparición de úlceras endoscópicas que evitar las complicaciones que debe de ser el objetivo de los gastroenterólogos. De tal forma que uno pensaría que pudiera haber correlación entre la aparición de lesiones de gastropatía que habitualmente surgen en todos los enfermos y la aparición de úlceras no complicadas y de úlceras complicadas, pero esto no es así, no hay una relación lineal. En un artículo muy crítico que escribe David Grafman hace unos años, hace una referencia a estos marcadores llamados subrogados, como puede ser la aparición de erosiones o de úlceras endoscópicas sin molestias endoscópicas, sin molestias clínicas, y desafortunadamente en todos los estudios, excepto algunos por ahí que han insistido en tratar de correlacionar y demostrar algunas tendencias en donde quien hace gastropatía erosiva tiene más frecuencia de úlceras, pero la verdad es que esto no está ni con mucho demostrado. Existen una enorme cantidad de factores contextuales que no permiten asumir esta evolución de erosión, úlcera y complicación. Y tomo de un editorial también a este mismo artículo de revisión de David Graham, esta frase donde dice que desafortunadamente cuando se demuestra la falsedad de las hipótesis médicas, estas actúan como zombies y permanecen en nuestro ambiente en forma generalizada cuando no existen las evidencias sólidas que nos permitan tomarlos como
consideración para nuestro actuar clínico. Estas son las úlceras que tenemos que evitar, y más que el prevenir la aparición de erosiones, tenemos que identificar el contexto clínico de nuestros enfermos que pueden predisponer a estas úlceras que se complican. Y con mucho los antiinflamatorios no esteroideos son los que tienen más posibilidades de causar estas complicaciones. Vean ustedes que el riesgo tomando un antiinflamatorio de tener una complicación es hasta 500 veces mayor que quien no lo toma. Quien ha tenido una hemorragia tiene 350 veces más posibilidades de tener otra complicación, y el solo hecho de tener 65 años ya aumenta al 200% estas posibilidades. Y vean ustedes en esta imagen cómo las complicaciones no dependen tanto de la aparición de dispepsia o de la historia de úlcera péptica no complicada como de la edad. Vean cómo conforme se va acercando uno hacia la derecha de la gráfica y de la vida, entonces empiezan a surgir no solamente las úlceras en cuadritos no complicadas, sino en rombitos complicados, particularmente cuando los enfermos están tomando aspirina y particularmente cuando toman aspirina y antiinflamatorios no esteroideos. Y no es que queramos dar inhibidores de bomba en forma profiláctica porque se nos antoja. Si no la damos a este grupo de pacientes con alto riesgo, son los enfermos que se van a complicar y que seguimos viendo porque desafortunadamente la prevención es muy baja, como lo voy a demostrar dentro de un momento. De tal forma que los factores de riesgo de complicación que todos debemos de tener en mente siempre que vemos a un paciente que está tomando antiinflamatorios no esteroideos para decidir si le vamos a dar o no gastroprotección, no es si tiene o no gastritis erosiva, pero si tiene más de 65 años, si tiene historia de úlcera péptica, particularmente si es una úlcera que se ha complicado o que ha tenido una hemorragia, pacientes que tienen enfermedades sistémicas asociadas o también la ingesta de inhibidores de recaptación de serotonina que con mucha frecuencia se asocia en pacientes añosos, es otro factor de riesgo. ¿Cómo vamos a gastroproteger? Pues el sueño de la industria, como lo vemos ad nauseam en una cantidad de anuncios que son más frecuentes que los de automóviles hoy, es que pudiera el paciente llegar y tomar su gastroprotección, ¿no? Directamente, pero no. Desafortunadamente para la industria y afortunadamente para nosotros todavía se necesitan los doctores, pero tenemos que demostrar que hacemos diferencia. Y tenemos que demostrar que hacemos diferencia eligiendo bien qué es lo que debemos de tratar con inhibidores de bomba, si es la dispepsia o cómo prevenir la aparición de úlcera, o más importante aún, cómo prevenir las complicaciones. Les voy a mostrar algunos estudios y he puesto colores diferentes a mis títulos para tratar de enmarcar cuál es la situación de el contexto en el que se desarrollan estos estudios. Por ejemplo, estos estudios han demostrado que pacientes que tienen úlcera péptica, los inhibidores de bomba, en este caso omeprazol, es tan efectivo como misoprostol para inducir cicatrización en pacientes con úlcera clínica, no complicada, pero con úlcera clínica, de tal forma que esto es un hecho importante que tenemos que considerar. Y vean ustedes cómo omeprazol a dosis habituales o al doble de la dosis habitual resulta mejor que ranitidina y mejor que misoprostol para inducir la cicatrización de úlcera no complicada. Pero el único estudio que existe para demostrar que un medicamento es capaz de evitar complicaciones es este estudio llamado Mucosa, que fue hecho con misoprostol y con un antiinflamatorio no esteroideo no selectivo, naproxeno, en donde tuvieron que evaluar 8,000, casi 9,000 pacientes, a la mitad de los cuales les dieron inhibidor de bomba, perdón, a la mitad de los cuales les dieron misoprostol y a la otra mitad solamente el antiinflamatorio no esteroideo, y teniendo en consideración como objetivo del estudio el que hubiera perforación, hemorragia o una complicación seria de úlcera, pudieron demostrar después de 9,000 pacientes que la frecuencia de eventos clínicos fue del 2.7%, 1% en los que recibieron placebo y 0.5% en los que recibieron misoprostol. De tal forma que sí, misoprostol
en este grupo de pacientes no seleccionados, o sea, fueron pacientes que iban a tomar un antiinflamatorio no esteroideo sin entonces conocer cuáles eran los factores de riesgo para hacer una complicación. Demostró que era útil, sin embargo, la frecuencia de efectos no deseados y hoy el costo hacen imposible el considerar que la administración de prostaglandina sea una forma de prevenir las complicaciones por antiinflamatorios no esteroideos. El Helicobacter pylori, es importante erradicar el Helicobacter para evitar las complicaciones de antiinflamatorios no esteroideos. Puede serlo, pero no es ni con mucho lo más importante. Vean ustedes cómo la asociación de erradicación del Helicobacter pylori y la persistencia de AINE sigue causando 500 veces más posibilidades de tener una complicación por úlcera, de tal forma que pudiera ser necesario, pero no es suficiente. Y el otro abordaje que hemos visto es el tratar de evitar la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, en donde se mantenga la prostaglandina constitutiva, que es responsable de la secreción de bicarbonato, replicación fobiolar, flujo vascular, y solamente inhibir la síntesis de prostaglandinas inducidas, que son las que provocan la inflamación. Sin embargo, es importante señalar que estas son también prostaglandinas necesarias para el funcionamiento vascular y plaquetario, que es muy importante en el aspecto clínico de su empleo. Cuando surgieron los primeros estudios para demostrar que estos inhibidores de COX-2 eran útiles, empezaron a surgir estudios donde efectivamente había una menor frecuencia de úlcera gastrodenal, pero los pacientes eran tan seleccionados que muchos, el placebo también prevenía la aparición de úlceras. De tal forma que no es sino hasta que se hace este estudio aleatorizado con rofecoxib y naproxeno que se demuestra que sí, rofecoxib disminuye a la mitad la frecuencia de úlcera duodenal y gástrica, pero desafortunadamente, y aunque dicen que no lo vieron, hoy hay evidencias que han modificado sustancialmente las políticas de la FDA, que estuvieron muy presentes y muy conscientes del aumento de los accidentes cerebrovasculares y de los infartos de miocardio, por lo menos 3 años antes de que fuera suspendido su empleo por la FDA. Y es que cuando trataron de extender sus indicaciones para prevenir la aparición de pólipos, este estudio comparando rofecoxib contra placebo, y lo que habían dicho es que en el estudio previo, en el Vigor, resultaba que naproxeno era cardioprotector y que por eso habían tenido una mayor frecuencia de infartos los que tomaban rofecoxib. Sin embargo, cuando se comparó con placebo, la frecuencia de infartos y de accidentes cerebrovasculares fue de por lo menos el doble y tuvo que ser suspendido antes de ser terminado este estudio. Y en este estudio crítico recientemente aparecido el año pasado es donde se demuestra cómo este estudio ha dado lugar a cambios sustanciales en donde ahora se le exige a la industria ya no los datos que ellos quieren mostrarnos, sino los datos crudos, de tal forma que puedan ser analizados por cualquiera en esta página que se llama clinicaltrials.gov. Y no solamente esto, sino que ha impulsado medidas de detección donde la FDA detecte complicaciones en fármacos mucho antes, porque finalmente hubo por lo menos 20 millones de americanos que fueron tratados con rofecoxib antes de que fuera suspendido. Este es un efecto secundario de clase, o era solamente rofecoxib. Vean ustedes que celecoxib también aumenta al doble la frecuencia de efectos cardiovasculares, y lo mismo que lumiracoxib, de tal forma que es un efecto de género y no de medicamento. Y esto es porque, como les decía hace un momento, ciclooxigenasa 1 mantiene la actividad de tromboxanos, que son los que promueven vasoconstricción y proliferación del endotelio, y que cuando inhibimos COX-2 dejamos de equilibrar estos efectos de vasoconstricción, disminuyendo la vasodilatación que produce la prostaciclina y la disminución en la agregación plaquetaria, de tal forma que cuando quitamos estos efectos benéficos a nivel vascular, es que tenemos una mayor frecuencia de efectos vasculares como son hipertensión e insuficiencia cardíaca,
que precipitan infartos y accidentes cerebrovasculares. En cuanto a la prevención de accidentes vasculocerebrales e infartos de miocardio con aspirina, es un hecho que los pacientes que toman aspirina tienen una menor frecuencia de infarto y de accidente cerebrovascular, particularmente cuando han tenido ya uno de estos eventos. Vean ustedes cómo el porcentaje de eventos en profilaxis primaria es mucho menos efectivo, si ven la parte de la izquierda de la gráfica. Sin embargo, conforme va aumentando el riesgo, entonces empieza a hacer más aparente el efecto benéfico de aspirina aún en prevención primaria. De tal forma que no hay duda que la aspirina genera varios beneficios para los pacientes que tienen que tomarla y a dosis pequeñas es capaz de disminuir agregación plaquetaria, pero no solamente prevenir los accidentes cerebrovasculares y las trombosis en pacientes que ya han tenido uno, pero posiblemente también en los pacientes o en los individuos que con factores de riesgo, como puede ser hipertensión, hipercolesterolemia, sobrepeso, diabetes, sea útil para prevenir el primer infarto o el primer accidente cerebrovascular. Sin embargo, también tiene sus desencantos. 1 a 2 pacientes de cada 1000 que toman aspirina a dosis cardioprotectoras tienen hemorragias graves, muchas veces asintomáticas. ¿Qué es lo que eventualmente puede hacer que incluso los inhibidores de ciclooxigenasa 2 no sean útiles para prevenir más que los no selectivos las complicaciones? Aspirina. Vean en este estudio cómo los pacientes que toman aspirina y rofecoxib tienen el mismo frecuencia de úlcera gástrica y duodenal que los que toman ibuprofeno, de tal forma que el administrar aspirina quita los encantos de celecoxib. Helicobacter pylori ayuda, pues desafortunadamente puede ayudar, pero cuando no se mantiene una prescripción continua con inhibidores de bomba, sigue siendo mucho más frecuente la recurrencia de complicaciones. Lo que sí ayuda es la coprescripción de inhibidores de bomba de protones a dosis útiles, aún con antiinflamatorios no esteroideos no selectivos, y este estudio comparando diclofenaco con omeprazol versus celecoxib muestra que la frecuencia de úlcera péptica es exactamente la misma. Conocidísimo es este estudio del grupo de Joseph Sung, en donde los pacientes con hemorragia grave por úlcera que requieren aspirina porque han sido recientemente intervenidos de un stent o porque han tenido un accidente cerebrovascular, el quitarles la aspirina disminuye sí la recurrencia de hemorragia, pero aumenta la mortalidad de tal forma que es muy importante en un paciente en este escenario de máxima gravedad, a pesar de haber sangrado, reintegrar la aspirina tan pronto como sea posible para evitar una recurrencia de la enfermedad vascular, que son peores que las recurrencias de hemorragia de tubo digestivo. Clopidogrel es mejor que el empleo de aspirina, vean ustedes que no. Clopidogrel tiene el mismo riesgo que aspirina de causar hemorragias graves en pacientes con estos factores de riesgo y que es mucho mejor administrar esta gastroprotección con ese omeprazol comparando clopidogrel cuando se administra aspirina. Muy importante es señalar que todos estos estudios controlados muchas veces no reflejan lo que nosotros vemos en la clínica, y en un metaanálisis de 38 estudios observacionales de pacientes que recibían gastroprotección y que semejan un poco más el escenario clínico en el que nos encontramos, vean ustedes que la frecuencia de prescripción adecuada de gastroprotección es solamente del 25% y la prevención de úlceras endoscópicas es muy importante, 6 versus 30%, pero la prevención de complicaciones es menos espectacular, pero significativa en estos grupos observacionales. De tal forma que las estrategias potenciales en gastroprotección y donde estamos nosotros como médicos es identificar factores de riesgo, hacer una prescripción juiciosa y prudente, emplear los antiinflamatorios no esteroideos menos tóxicos posibles, recordar las interacciones de antiinflamatorios y helicobacter y aspirina y emplear solamente las dosis útiles. Omeprazol evita la recurrencia de úlcera,
misoprostol disminuye las complicaciones, los COXIFs disminuyen las complicaciones de la úlcera, pero aumentan las complicaciones cardiovasculares. Erradicar el Helicobacter es conveniente, pero no es indispensable ni tampoco es suficiente. La aspirina, sin duda, es una causa frecuente de hemorragia grave y de complicaciones de úlcera. Es importante siempre revisar las indicaciones de tratamiento y los factores de riesgo gastrointestinal y cardiovascular antes de prescribir, procurar que los pacientes que tienen más riesgo gastrointestinal que cardiovascular se pueden emplear antiinflamatorios no esteroideos de los que menos efecto COX-2 tienen, como es el ibuprofeno o el etodolaco o el diclofenaco, y eventualmente COXIFs. Recordar que ibuprofeno tiene una acción que inactiva la actividad antiagregante plaquetaria de la aspirina, muy importante, nunca prescribir ibuprofeno y aspirina. Y aquellos enfermos que tienen más riesgo cardiovascular que gastrointestinal, sacar de nuestro espectro los COXIFs y siempre administrar aspirina a pesar de los riesgos que ellos complican. Evitar las combinaciones o las dosis más allá de lo recomendado y mantener la terapia con inhibidores de bomba de protones todo el tiempo que estos individuos vivan, porque el riesgo siempre lo van a tener. Muchas gracias.